Tengo 82 años y los dedos me tiemblan un poco al teclear, no por la edad, sino por el recuerdo de lo que ocurrió. Una cree que ya lo ha vivido todo, que el cuerpo puede flaquear, pero la mente es nuestro último refugio. ¿Qué ocurre cuando intentan demoler ese refugio desde dentro? Creo que la mejor forma de empezar es preguntando, ¿alguna vez han sentido una niebla descender sobre su cabeza sin que hubiera niebla en el cielo? Un tipo de cansancio que no viene de los músculos, sino del alma, una debilidad que te hace dudar del suelo que pisas. Yo lo sentí. Y lo más aterrador es que el veneno que causaba esa niebla venía acompañado de la sonrisa más dulce que conozco. Mi vida nunca fue un camino de rosas, pero era la mía. Me quedé viuda muy joven y saqué adelante a mi hijo Mario con el sudor de mi frente, trabajando como modista en nuestro barrio de Chamberí, en Madrid. Vi a Mario crecer, casarse y tener a su propio hijo. Mi Pedro, la vida siguió su curso, con las alegrías y los tropiezos de siempre. Después de que Mario y su familia se mudaran a Barcelona por trabajo, el piso se quedó grande y silencioso. Pero a mí me gustaba mi silencio. Mi rutina era un ritual sagrado en despertarme con el sol, regar los geranios del balcón, hacer mi ganchillo escuchando la radio y dar mi paseo de media tarde hasta la panadería para comprar la barra de pan, donde siempre encontraba a una vecina para charlar un rato. A los 79 años tuve una caída muy tonta. Me fracturé el fémur. La recuperación fue lenta, dolorosa, y me dejó con una movilidad que nunca volvió a ser la misma. Fue entonces cuando Mario y Pedro insistieron en que necesitaba una cuidadora. Yo me negué en rotundo. Siempre he sido independiente, dueña de mi casa y de mis horarios. La idea de tener a una extraña revolviendo mis cosas y mi tiempo me espantaba. Fue cuando Pedro sugirió su nombre a Camila. Abuela, te va a encantar Camila. Es fantástica, de total confianza, dijo, con ese brillo en los ojos de quien aún estaba enamorado. Camila había sido su novia durante casi 2 años, una relación que terminó, según él, de forma amistosa, porque buscaban cosas distintas en la vida. A mí me caía bien en su momento. Era una chica callada, de hablar suave, que me trataba con una deferencia casi exagerada. Me traía flores, elogiaba mi cocido. Parecía la nieta que nunca tuve. La idea de ser cuidada por alguien que ya era de la familia me tranquilizó. No sería una extraña, sería Camila. Alguien que conocía nuestras costumbres, que ya se había sentado a nuestra mesa los domingos de paella. Y para ser sincera, una parte de mí pensó que quizá, con la convivencia, ella y Pedro podrían volver un deseo tonto de abuela. Qué poco sabía yo que lo que estaba en juego no era el corazón de mi nieto, sino mi propia vida. Camila llegó como un ángel. Los primeros meses, mi vida realmente mejoró. La casa estaba siempre impecable, las comidas eran puntuales y deliciosas, y ella tenía una paciencia infinita para ayudarme con los ejercicios de fisioterapia. Conversábamos durante horas. Yo le contaba cosas de la guerra, de cómo era Madrid en la posguerra, y ella escuchaba con una atención que me hacía sentir importante, vista. Pedro llamaba todos los días, y yo solo tenía elogios. Tu abuela está fenomenal. Pedro, Camila es una santa, le decía Mario al teléfono, aliviado. El inicio de la niebla fue sutil. Empezó con un sueño más pesado. Yo, que siempre he sido de sueño ligero, pasé a quedarme dormida en el sillón orejero después de comer y no despertar hasta el atardecer, aturdida y con la boca seca. Camila sonreía y decía, Ann, es el cuerpo recuperándose. Doña Lucía, el descanso hace milagros. Y yo la creí. Luego vino la confusión. Pequeños lapsus. ¿Dónde he dejado las gafas? ¿Me he tomado ya la pastilla de la tensión? Olvidos que, al principio, yo misma atribuía a la edad, pero se volvieron más frecuentes, más extraños. Los usuarios crónicos de sedantes suelen presentar dificultades de razonamiento, habla lenta, problemas de comprensión y mala memoria. Un día estaba haciendo mi ganchillo y de repente no pude recordar el punto que llevaba haciendo 70 años. Miré mis manos y me parecieron las de otra persona. La aguja se quedó paralizada. Sentí una ola de pánico, un frío en la espalda. Camila se acercó, tomó mis manos entre las suyas y dijo, con esa voz aterciopelada y tranquila, Doña Lucía, ¿está usted cansada? Vamos a tomar una manzanilla que he preparado
Le ayudará a relajarse en la manzanilla. Siempre tenía una infusión. Por la mañana, para dar ánimo. Después de comer, para ayudar a la digestión. Y por la noche, para garantizar un buen sueño, infusiones de todo tipo, siempre preparadas por ella, siempre servidas con una sonrisa. El suceso que encendió la primera alarma, de verdad fue cuando me perdí el santo de mi vecina del quinto, doña Elvira. Lo tenía apuntado en el calendario, había preparado la ropa, pero ese día simplemente me apagué. Desperté al día siguiente sin entender nada. Camila me dijo que yo misma le había dicho que no quería ir, que me encontraba indispuesta. Yo no recordaba nada de eso. La sensación era la de tener un agujero negro en la memoria. El desamparo fue inmenso. Estaba perdiendo el control sobre mí misma, y la única testigo de ello era la persona en la que más confiaba. A partir de ahí, la caída fue en picado. La debilidad se volvió constante. Andar hasta la cocina se convirtió en una maratón. Las piernas me pesaban. La cabeza me daba vueltas. Pasaba la mayor parte del día en la cama o en el sillón, envuelta en una manta, viendo la vida pasar por la ventana. Las visitas de las vecinas empezaron a escasear. Camila les decía en la puerta que estaba descansando o que tenía un mal día. Me convertí en una prisionera en mi propia casa. Empecé a sospechar. Era una intuición. Un picor en el alma la manzanilla. Todo parecía empeorar después de la infusión. La niebla se volvía más densa, la debilidad más profunda. Un día, fingí dar un sorbo y cuando se dio la vuelta, derramé el líquido en el geranio que tenía al lado del sillón. En los días siguientes, la planta, que siempre había estado frondosa, empezó a marchitarse. Las hojas se pusieron amarillas, tristes. Fue como mirarme en un espejo. Intenté hablar con Pedro en una de sus visitas de fin de semana. Reuní todas mis fuerzas. Pedro, hijo, no estoy bien. Creo que Camila, su manzanilla, algo no va bien. Me miró con una compasión que me dolió más que cualquier acusación. Se arrodilló frente a mí, me cogió la mano. Abuela Camila Teodorante cuida como nadie. El médico dijo que es normal a esta edad estar un poco confusa, olvidadiza. Es el principio de la demencia, abuela. En los ancianos, los síntomas de intoxicación por benzodiazepinas, como la confusión y el habla ininteligible, pueden confundirse con la demencia. A demencia, la palabra sonó como una sentencia. Camila, que estaba en la cocina, pero seguro que escuchándolo todo, apareció con un vaso de agua. Pedro tiene razón, doña Lucía. Ha hecho usted muchos esfuerzos. Quizá está sobrecargada. Su cinismo era una cuchillada. Lo intenté de nuevo con mi hijo. Llamé a Mario. Hijo, por favor, escúchame. No estoy loca. Algo va mal. La respuesta fue la misma. Mamá, tienes que confiar en Pedro y en Camila. El doctor Morales es un geriatra excelente. Él sabe lo que dice. Quizá es hora de ajustar la medicación. ¿Hablaban de mí? Como si no estuviera delante. Yo era un objeto que cuidar, medicar, gestionar. Mi voz, mi percepción, mi cordura, todo quedó invalidado. La soledad se convirtió en un abismo. Estaba gritando en una habitación insonorizada. La vergüenza de que me vieran como una vieja senil. La rabia porque no me creyeran. Y la culpa por sí, en realidad, estaba perdiendo la cabeza. Esos sentimientos me corroían por dentro, más rápido que cualquier veneno. Tocar fondo no fue un gran acontecimiento. Fue silencioso, incluso patético. Ocurrió un martes lluvioso. Necesitaba ir al baño. Camila acababa de darme la infusión de la tarde. Intenté levantarme del sillón y mis piernas simplemente no obedecieron. Era como si no fueran mías. Empujaba con los brazos. Hacía fuerza, pero mi cuerpo era un peso muerto. La llamé en Camila. Ayúdame. Vino de la cocina, secándose las manos en un paño, sin prisa. Me miró allí, impotente. Y por primera vez, vi algo distinto en sus ojos. No era dulzura, era un brillo frío, de triunfo. ¿No puede levantarse, doña Lucía?, preguntó. Con la voz falsamente preocupada, no pude responder. El esfuerzo y la humillación hicieron que me orinara encima. Allí mismo, en mi sillón orejero, el que mi difunto marido me regaló. Las lágrimas resbalaron por mi cara, calientes y silenciosas. No lloré por la debilidad física, lloré por la derrota de mi dignidad. En ese momento, en ese sillón mojado,
Me sentí exactamente como ellos me veían, una vieja, inútil, incontinente y loca. Estaba completamente perdida. Miré el geranio muerto en su maceta y sentí que era mi único compañero. Me estaba muriendo como él, lentamente, a la vista de todos, pero nadie se daba cuenta del veneno. En ese instante, una parte de mí se rindió. La rendición duró poco. Quizá la rabia sea en verdad un combustible poderoso. Mientras Camila me limpiaba, con una eficiencia fría que me daba escalofríos, algo se encendió dentro de mí. Fue la imagen de mi marido. Le recordé diciéndome cuando nos enfrentamos a la pérdida de nuestro primer hijo, un bebé que no sobrevivió, Lucía. Eres la mujer más fuerte que conozco. Eres de acero, disfrazada de seda, anacero, disfrazado de seda. Esa noche no dormí. Fingí tomarme la infusión y pasé la noche en vela, pensando. La niebla estaba más ligera. No iba a morir en ese sillón. No iba a dejar que la última imagen que mi nieto tuviera de mí fuera la de una mujer con demencia. Necesitaba una prueba que no pudiera ser rebatida por mi confusión mental. El cambio no fue un milagro. Fue una decisión nacida de la más profunda desesperación. Si para ellos mi mente no era fiable, necesitaba algo que sí lo fuera. Empecé a rechazar las infusiones. Decía que me daban acidez, que el médico me había pedido que las dejara. Camila insistía, pero me mantuve firme. La niebla comenzó a disiparse lentamente. Era como salir de un largo túnel oscuro. La claridad era dolorosa. Veía la manipulación en cada gesto suyo, en cada palabra dulce. Mi estrategia fue simple. Empecé a guardar muestras. Cada vez que me traía la infusión, me las apañaba. Derramaba un poco en un pequeño frasco de pastillas vacío que guardaba en el bolsillo de la bata. Hice esto durante una semana. Conseguí juntar 3 frascos. El siguiente paso era cómo sacarlos de casa y llevarlos a analizar sin que ella se diera cuenta. ¿Y quién iba a creerme para hacer eso? La solución vino de un lugar inesperado. Mi vecina, doña Elvira, la misma de cuyo santo me había olvidado. Era una señora habladora, un poco cotilla, pero de buen corazón. Una tarde en que Camila tuvo que bajar a la farmacia, vi a doña Elvira barriendo el rellano. Con la claridad recién recuperada, pero con el cuerpo aún débil, me arrastré hasta la puerta. Abrí un poco y la llamé con un siseo. Ella me miró. Sorprendida, le hice un gesto para que se acercara. Con la voz aún temblorosa, susurré a Elvira: necesito un favor. Un favor de vida o muerte. No hagas preguntas, por favor. Vi la duda en sus ojos, pero también una preocupación genuina. Le entregué los frascos, envueltos en un pañuelo, junto con todo el dinero que guardaba en mi cajón de la ropa interior. Lleva esto a un laboratorio de análisis y pide que lo analicen. Di que es para un trabajo de la universidad de tu nieta. Lo que sea, por favor. Fueron los días más largos de mi vida. Vivía bajo el mismo techo que mi verdugo, sonriendo y fingiendo normalidad, mientras mi corazón martillaba en mi pecho. Tuve recaídas. El miedo a que Elvira me creyera loca y se lo contara a Camila me paralizaba. A veces, por la noche, la duda me asaltaba. ¿Y si de verdad estaba equivocada? ¿Y si todo era producto de mi mente? El maltrato psicológico es tan cruel que la víctima puede volverse cómplice de su propia tortura. Una semana después, Elvira llamó a la puerta. Atendió Camila. Elvira dijo que me traía un trozo de bizcocho. Cuando me entregó el plato, había un papel doblado debajo de la servilleta. El corazón casi se me detuvo. ¿Esperé? ¿A qué? Camila fuera a la cocina, leí la nota. Eran términos técnicos que no entendía, pero 2 palabras destacaban: benzodiazepinas positivo. Los sedantes del tipo benzodiazepinas se asocian a menudo con intoxicaciones en personas mayores. Era la prueba. Mi cordura en un trozo de papel. Empecé a llorar. Un llanto silencioso, de alivio, de dolor, de validación. No estaba loca. La parte siguiente fue la más difícil. Llamé a Pedro. Pedro, necesito que vengas ahora, y necesito que vengas solo. Mi voz era diferente, firme. Él lo notó. Cuando llegó, le llevé a mi dormitorio. Cerré la puerta con llave. Para su asombro y el de Camila, que se quedó fuera, le mostré el papel. Le expliqué todo: el geranio muerto, las infusiones, los frascos, la ayuda de Elvira. Por primera vez,
no me miró con lástima. Me miró con horror, el horror de la comprensión. La venda cayendo de sus ojos, la imagen de la Santa Camila deshaciéndose frente a él. La confrontación fue terrible. Pedro, Mario, que vino corriendo desde Barcelona, y la Policía Nacional, Camila lo negó todo, por supuesto. Dijo que yo era una anciana vengativa, que me estaba inventando aquello porque nunca superé que lo dejara con Pedro, pero el análisis de laboratorio y los frascos que la policía encontró en su habitación, escondidos en una caja de zapatos, no mentían. Usaba sedantes de venta controlada, que conseguía de una clínica donde había trabajado. El abuso de sustancias es un factor de riesgo para que los cuidadores se conviertan en maltratadores. El motivo: dinero. El maltrato económico es uno de los tipos más comunes de violencia contra los mayores. Mi testamento le dejaba el piso a Pedro. Ella confesó, más tarde, que su plan era mantenerme viva, pero incapacitada, débil y diagnosticada con demencia. Con el tiempo, se convertiría en la apoderada de Pedro para mis asuntos. Le convencería para ingresarme en una residencia y, finalmente, volverían a estar juntos y ella tendría el control de todo, sobre todo, del valioso piso en Madrid. Era un plan monstruoso, paciente y cruel. Los casos en los que cuidadores o familiares envenenan a ancianos para obtener beneficios económicos, por desgracia, ocurren. Mi mayor logro no fue ver cómo se la llevaban detenida. Fue la mirada de Pedro en su petición de perdón, que vino del fondo de su alma, cargada con una culpa que quizá nunca supere del todo. Fue reconstruir la confianza con mi hijo y mi nieto. Fue sentarme con ellos y hacerles entender que la vejez puede quitarnos la fuerza, pero no la inteligencia, no la percepción. Retomar mi rutina fue una victoria diaria. La primera vez que bajé a por el pan yo sola, apoyada en mi bastón, me sentí como si hubiera escalado el aneto en cada manzanilla que me preparo yo misma en mi cocina. Es un acto de soberanía. Mis geranios están brotando de nuevo. Los cuido como si me cuidara a mí misma. Hoy, la niebla se ha ido, pero su recuerdo permanece. A veces, cuando siento un cansancio más fuerte, un pequeño escalofrío me recorre la espalda. La confianza plena es algo que, una vez se rompe, nunca se arregla del todo. Se queda con una grieta, como la losa antigua y valiosa que ha sido pegada. He aprendido que el mal muchas veces no tiene la cara fea de las películas. Puede tener una sonrisa amable, una voz suave y una infusión de manzanilla en las manos. He aprendido que la mayor batalla que se puede librar es por la propia cordura, cuando el mundo, y especialmente quienes amas, intentan convencerte de lo contrario. No escribo esto para buscar compasión. Lo escribo como una alerta. Escuchen a sus mayores. La violencia contra las personas mayores, a menudo cometida por familiares u cuidadores, es una realidad frecuente y poco denunciada. La confusión de la edad existe, sí, pero la intuición, esa sabiduría que no está en los libros, esa rara vez falla. A veces, una mirada asustada o una frase que parece no tener sentido pueden ser la petición de socorro de alguien que se está ahogando en silencio. He sobrevivido, pero llevo la cicatriz de la duda. ¿Y si no hubiera sospechado de la infusión? ¿Y si mi vecina no me hubiera creído? ¿Y si mi fuerza interior, ese acero disfrazado de seda, se hubiera rendido finalmente? Son preguntas que me visitarán para siempre en las horas más silenciosas de la noche. El final de mi historia no es feliz en el sentido tradicional. Es un final real, Estoy viva, estoy cuerda, estoy libre. Y, a mis 82 años, he descubierto que la libertad más preciosa es la de ser dueña de tu propia mente. Y esa, nadie me la va a quitar nunca más.